clase. Hoy día 25 de junio tenemos clase de tratamiento térmico y vamos a ver el aspecto metalúrgico de los metales. Este aspecto metalúrgico de los metales nos lleva a nosotros a revisar algunos conceptos que quizás ya lo tienen ustedes en soldadura, en materiales industriales. La estructura de los metales obedece a una ordenación, y esta ordenación compuesta está en función a los materiales o a los elementos que conforman el metal. Obedece a una estructura cristalina, por lo tanto a una micrografía y a una macrofísica. Mejor dicho, hay tres aspectos: el aspecto cristalino, lo micro y lo macro. En el tema de tratamiento térmico ingresan los tres puntos. La red cristalina de los metales. Los metales se cristalinan casi sin excepción en tres redes espaciales: cúbica central, cúbica del lado o cara centrada y red hexagonal completa. ¿Quiénes son los red cúbica de cuerpo centrado? Carbono. El otro, que más nos importa es el carbono. Red cúbica de cada centrada: carbono, flúor, de nuevo también carbono. Red hexagonal completa, también el carbono. Eso quiere decir que vamos a encontrar al señor carbono metido en todo estos sistemas de red cristalina. Y esa es la variación. El carbono es el que va a cambiar su posición, su situación, y eso hace cambiar toda la conformación blanda o de resistencia del material. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra calentando y enfriando. Ahí está la diferencia. ¿Cómo lo caliento? ¿Cómo lo enfrío? ¿A cuántos grados lo caliento? ¿Y cuál es el medio de enfriamiento? Porque el medio de enfriamiento es sumamente importante para lo que yo quiero lograr. Acá tenemos la imagen de lo que estamos hablando, ¿no? La red cristalina, un momentito, la red cristalina, en este caso, fíjense cómo se va colocando. Punto negro viene a ser el carbono, o otro elemento, como lo que está indicando acá, ¿no? Y esto es lo que nosotros modificamos al calentar. Indudablemente, que esto es el aspecto metalúrgico, como lo dice, ¿no? Y este aspecto metalúrgico es de suma importancia que nosotros lo manejemos. Fíjate la imagen que tenemos acá. Un momentito. Antes del esfuerzo, atracción de la fuerza, esfuerzo eliminado. Entonces, ¿qué sucede en esta red cristalina? Y hemos visto algunos ensayos mecánicos, ensayos de tracción, fatiga. A estos ensayos que se nos da, va a suceder esto, ¿no? Eso es lo que ustedes están viendo. Antes del esfuerzo, después del esfuerzo y cesando el esfuerzo. Entonces, un momentito, por favor. Entonces, esta es la forma de cómo se puede observar, y estamos hablando acá de un aspecto micro, ¿no? una pequeñez nada más, ¿no? Bien. Acá, fíjate, un momento, por favor. Uy, me fue esto. Acá tenemos el esfuerzo de distintas formas. Acá está. ¿Se ve mejor así? Sí, ¿no? Más grande, ¿no? Ya. Entonces,
acá tenemos pues la conformación, el plano de deslizamiento. Lo que estamos viendo es la situación mínima, ¿ok? Es la situación mínima. Oh, se me movió. Lo que estamos observando. Un momento. Ya. Es la situación mínima lo que estamos observando. Entonces, pasamos al siguiente. Cuando hay desplazamiento, dependiendo de la tensión que tenga este desplazamiento, hay puntos defectuosos. Y al haber puntos defectuosos, lo que se está modificando es la red cristalina del material. Entonces, esa forma cristalina, que no lo vemos a simple vista, es un imposible decirte, mira, lo estás viendo en la superficie. No, necesitamos instrumentos metalúrgicos para lograr ese objetivo. Entonces, acá tenemos un diagrama donde está la resistencia mecánica versus la variación de resistencia, ¿no?, del material, de un metal X. Fíjate esta relación, cómo se da, ¿no? Llega a un punto mínimo, se amplía y también tiene una inclinación. Más adelante lo vamos hasta que llega a la resistencia técnica. Es una de las características de los metales, ¿no?, la resistencia técnica. Acá vemos un concepto que ustedes sí lo conocen, ya es algo normal, que les hablen del grano. Y le digo es normal porque cuando han estudiado soldadura, les han mencionado esa la palabra el grano. Cuando han hecho forjado en mecánica de banco, les han hablado del grano. Se quemó el grano. ¿Cuál es el grano? El grano es la forma interna del material, la composición del material. Y cuando esto se excede del calor, entonces ese grano tiene una gran variación. Y al haber variaciones en el grano, hay variaciones en algunos conceptos, como tensiones residuales, como acritud y recristalización. Acá tenemos una curva de solidificación y transformación, curva de enfriamiento. Nosotros debemos de tomar en cuenta este proceso. Y no solamente lo vemos en tratamiento térmico, ojo, también lo podemos visualizar nosotros en torneado, por ejemplo. En el torneado hay una fricción entre la herramienta de corte y el material, o en el taladrado, hay un calentamiento. Pero este calentamiento no llega al grado necesario. Siempre tiene una tendencia a enfriarse. Algunos nos equivocamos y le echamos el refrigerante, que es un aceite diluido en agua, y no estoy especificando mal, es un aceite diluido en agua. Entonces, este aceite diluido en agua me hace un refrigerante que no me debe de enfriar al material, sino a la herramienta de corte. Porque la herramienta de corte, a pesar que tiene un gran porcentaje de carbono, es resistente por su misma composición química, y no solamente el carbono, el wolframio que también tiene, o tungsteno, necesita ese enfriamiento, más no el material que yo estoy procesando. Ojo, este refrigerante no va a el material de trabajo, va a la herramienta de corte. Pero cuando nosotros soldamos, ¿no?, estamos soldando y llegamos pues a 3200 grados Celsius, que es lo ideal, y lo enfriamos en forma inmediata, ahí sí estamos modificando el grano. Ahí estamos aplicando este gráfico, temperatura versus enfriamiento, porque partimos no, es un punto de referencia a 1000 grados,
hasta llegar a 1500 y lo enfriamos. Puede ser en forma lenta o puede ser en forma inmediata. Y ahí está la diferencia. Ahí está la modificación cristalina del material. Si yo lo enfrío rápido, esta reestructuración cristalina también va a sufrir una deformación, entre comillas. Si yo lo enfrío lento, también esa recristalización es distinta. Se va a ablandar el material. Por eso, si yo quiero quitarle la tenacidad o el porcentaje de carbono de un material, yo lo caliento 1500, color rojo cerezo como se llama, ¿no? Y lo enfrío lentamente, lo enfrío en cal, ojo. Algunos dicen, no, ¿por qué va a ser en cal? ¿Por qué no lo hace en tierra? La tierra de por sí puede tener humedad. Al tener humedad, ese enfriamiento no va a ser lento. Se recomienda la cal porque la cal va a disipar el calor y el enfriamiento lo va a hacer en forma adecuada. Un buen tratamiento térmico para quitarle resistencia se hace con cal. Si queremos un enfriamiento rápido, algunos utilizan agua, ¿no? Que es lo más común en un taller, pero lo ideal es un aceite. ¿Por qué no el agua? El agua, su capacidad calorífica es de 1 y el aceite es mayor. Entonces, hay un enfriamiento adecuado. Algo más, el agua tiene oxida. Entonces, yo debo de cautelar que el material no sufra esa oxidación. El aceite es lo más recomendable. Ahora, algunos dicen, no, yo le pongo en aceite quemado. Sí, pero el aceite quemado te va a dar tu pavonado. Entonces, si es para quitarle esfuerzos, no te recomiendo, use el aceite normal. Acá tenemos el aspecto metalúrgico. Cristales propios, acá en forma homogénea, ¿no? Se supone que acá estamos hablando antes del proceso de calentamiento. Antes del proceso de calentamiento. Entonces, con el proceso de calentamiento, esta estructura se modifica. Acá, en este diagrama, estamos hablando también de punto de solidificación, ¿no? El enfriamiento, y no solamente el hierro-carbono, como vamos a ver más adelante, ese bendito diagrama que debe ser conocido por ustedes, sino que también hablamos del cobre, el níquel, etcétera, etcétera. Acá tenemos la recristalización de un metal. Fíjense. Miren la forma homogénea y acá la forma heterogénea que tiene. Antes y después. Acá, fíjate, mira, estructura cristalina y mira cómo se coloca la estructura cristalina. Acá es un antes y acá es un después. Antes de calentar, después de calentar. La curva de solidificación de un metal puro. Fíjate, hablamos siempre de 1500 grados porque a partir de 1500 grados ya tenemos cambios. Ese metal sólido se está convirtiendo ya en líquido. Entonces, ese es el punto de quiebre para nosotros. Y acá en este gráfico temperatura versus tiempo, vamos a observar cómo se forman cristales, ¿no? Entonces, en este punto de acá, 1100 grados, yo ya puedo enfriar y yo ya tengo cristales. Ya cambié mi estructura cristalina, pero dependiendo de lo que se logra. Algo más. Si te comparamos un material, por ejemplo, en Bohler tiene clasificados sus materiales y cada material tiene un enfriamiento adecuado y un calentamiento a cuántos grados. Entonces, si nos metemos a hacer, por ejemplo, un tratamiento térmico a un material para matriz, tenemos que tomar como dato el catálogo de Bohler o el catálogo del material que estamos trabajando. Entonces, con ese catálogo nosotros podemos darle el calor necesario
la energía calorífica adecuada. Pero si no hay ese calor necesario, va a ser bien difícil. Exacto, García. Cada material tiene un calor, ¿no? Ahora ustedes dirán, profe, pero mi ojo no es termómetro, exacto, de ninguno de nosotros. El mecánico clásico, y le digo el antiguo, lo hace todo al ojímetro, ¿no? Agarra un material, cuando dice ya está rojo, cerezo, ya enfríalo. Claro, eso lo puede hacer con un material que no tiene un costo alto. Pero si trabajamos con matrices, ¿no? Tenemos que utilizar el catálogo, y en el catálogo nos dice a cuántos grados, y necesariamente tengo que poner mi horno a esa cantidad de calor. Y también me dice cuánto tiempo y cómo lo voy a enfriar. Si lo tengo que enfriar en cal, en agua, en aceite. Generalmente son dos términos, o en cal o en aceite, ¿no? Entonces, eso está determinado en el catálogo. Ahora, para enfriar el material, no es que yo lo viento en el aceite o lo pongo en el agua y ahí queda. No, hay que darle un movimiento circular. ¿Por qué? Porque la conducción del calor es necesario que se disipe. Y según principio de física, el calor se da por conducción. Entonces, yo tengo que mover el agua con el material para que el calor se disipe y no se concentre. Entonces, porque si se concentra, no habría un enfriamiento adecuado. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna? Hoy están durmiendo, creo. ¿Se han quedado dormidos? Mucho hablo, ya no hablo. No, ninguno. Ok, muy bien, muy bien. No, es una broma. Bien, acá tenemos, insisto, en los diagramas, ustedes deben de reconocer el diagrama, y estamos observando, miren, los diagramas anteriores partían casi de 1000 grados. Acá parte de 400 grados y hay cambios, y siempre hablamos de un tope de 1500, 1600. Entonces, el diagrama de porcentaje, el porcentaje de calor, temperatura de calor y tiempo es importante, especialmente en aleaciones de fierro-carbono. El acero es una aleación de fierro-carbono. A ver, algunos dicen, yo le di tratamiento térmico a un acero ordinario, a un fierro ordinario, un fierro dulce, que hasta el momento, en mis 30 y no sé cuántos años de trabajo, no sé por qué le llaman dulce, porque yo quiero probarlo, ese es dulce. Pero como soy diabético, tengo miedo, eso no lo pruebo, porque ese dulce no le encuentro sentido, ¿no? No le encuentro sentido por qué le llamamos fierro dulce, que es un fierro ordinario. La palabra, creo, fierro dulce ha quedado ya de por sí para ciertos mecánicos, ¿no? Pero porque definitivamente está en relación al porcentaje de carbono. Entonces, menos porcentaje de carbono es fierro. Cuando ya llega un porcentaje de carbono, hablamos de un acero. Y el acero sí tiene un determinado porcentaje de carbono y le da ciertas propiedades. Porque no voy a hablar de un acero para mecanizado que un acero para herramientas. Son puntos distintos. No voy a hablar de un acero para mecanizado que un pedazo de hierro fundido. No hay punto de comparación, porque ambos tienen estructura cristalina distinta. Y eso lo podemos ver en un corte simple, ¿no? Agarramos un corte y un eje de un acero de construcción que le llamamos un ST35 y agarramos un pedazo de fundición, vamos a ver que la superficie que tiene es homogénea y la otra es heterogénea por su misma composición. Vamos a ver que si lo golpeamos a uno por el alto porcentaje de carbono, es frágil, ¿no? Y el otro es más resistente, es más tenaz. Entonces, ¿eso quién lo va a dar? El porcentaje de carbono. El carbono es muy importante. Y eso es lo que modificamos nosotros en nuestro tratamiento que podemos dar a cualquier material. Acuérdate que el tratamiento térmico es, ¿te quito o te doy más carbono? Ese es el tratamiento térmico. Y para quitarte, te enfrío lento. Para darte, te enfrío rápido. Entonces, esa es la relación que se da en estos diagramas. Y acá siempre hay una constante en los diagramas. Temperatura versus composición. ¿Ok? Temperatura versus composición. Entonces, composición está en función al material que tiene este, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Por ejemplo, no es igual que yo le dé
un tratamiento térmico a un ácido bonificado que a un ácido de herramientas. Definitivamente la composición es distinta. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso, hay un pequeño trabajito, jóvenes, que lo voy a poner en el Classroom, y me olvidaba decirles también, en el Classroom he subido 3 videos de un ensayo mecánico. Es para que ustedes lo vean, por favor. Si bien no podemos hacer los ensayos por diversos motivos, así es, sí, así es. Gracias, García. Sí, es unos videos que siempre uno tiene en su colección. No podemos hacer, mire, así tengamos clases, no podemos hacer los ensayos porque los medios no nos van a ayudar. Me dicen por ahí las malas lenguas, no sé, dice que a partir del 13 de julio nos estamos reincorporando al trabajo, y yo lo dudo bastante, francamente. Uno, por el estado de salud de muchos colegas, que ya estamos bordeando los 60 años. Bueno, yo todavía me falta bastante, pero por el estado de salud, yo creo que va a ser bien difícil que nos reintegremos, ¿no? Y otro, que el instituto debe estar hecho una desgracia. Aparte, aparte que no hay luz. Si ustedes no saben, se cayó la pared de la caja de luz y no hay luz hasta el momento, ¿no? Ojalá que lo puedan reparar, aunque yo lo dudo bastante. Pero tengamos fe, vamos a regresar algún día. Bien. Profe, pero ¿usted cree que este año nosotros vamos a poder volver al Tello como para hacer algunas prácticas de Mira, mecánicas? yo he conversado con el profesor Galdós y estamos viendo si se puede hacer unas prácticas de tratamiento. Mira, tratamiento, definitivamente podemos hacer una práctica. Mi preocupación es para los muchachos que llevan máquinas. Usted lleva matricería, ¿no es cierto? Sí, usted lleva matricería y Sí, tendrían que también hacer yo. su práctica de matricería. Mejor dicho, hay cursos de mayor jerarquía, y le digo así, para lo que es máquinas. Ahora, si van a ir a máquinas, no pueden ir todo el grupo, que sean 10, tendrán que ir 5 un día y 5 otro día. No llegamos ni a 5, profe, somos 3, creo. Exacto, mejor dicho, es una ventaja, pero yo te aseguro que cuando comiencen las clases, todos los hijos pródigos regresan. Todos, y todos a veces llegan a su objetivo. De hecho, Es así, Ah, es así. Entonces, pero yo lo dudo bastante que regresemos, porque la epidemia todavía está en su salsa, no creo. Ojalá que se pueda. Lo ideal es que se vaya esta ya. enfermedad. Bien, Ya, profe. ok. Acá tenemos otro diagrama de temperatura, y como ustedes están observando, y en la parte inferior, dependiendo del tiempo, es la red cristalina. Fíjate esta red cristalina, y fíjate esta otra de acá. Y todo está en función ¿a qué? Al tiempo y calentamiento. Entonces, si nosotros asumimos un calentamiento, esta red cristalina, en función al tiempo del enfriamiento, se modifica. Continuamos. Ay, se me pasó. Ya estamos ingresando poco a poco al bendito diagrama hierro-carbono, que es de suma importancia, ¿no? Un momentito. Así es. Cuando digo la red cristalina, es la conformación del carbono en la estructura cristalina que se va a dar en el material. No, eso no se adhiere al material, es microscópico. Mejor dicho, no es macro, es micro, al interior. Por eso ustedes van a ver un pedazo de fundición, su forma que tiene es muy distinta a otro material, ¿no? A un acero ordinario, digamos así. Miren, temperatura, cuando se calienta, 788 grados Celsius, por ejemplo, una llama oxoacetilénica nos puede dar la temperatura, una red cristalina, cómo se forma. Los puntos negros son el carbono. Aumentamos a 910 y mira, hay una pequeña modificación. Llegamos a 1400 y fíjate que esta modificación, los puntos negros, cómo se han ubicado. Y a 1500, mira la reubicación. Esto quiere decir que hay un puente de 1400 a 1500 donde la reestructuración del cristal se modifica.
al modificarse, nos hace la característica propia del tratamiento, ¿no? Indudablemente acá estamos hablando de un hierro puro, en estado alotrópico, pero esto influye en el diagrama hierro-carbono que vamos a ver a continuación. Acá está. Composición de las aleaciones hierro-carbono. Yo les voy a pedir, por favor, que busquen información del diagrama hierro-carbono. ¿Ok? Ustedes lo han visto en materiales industriales. En materiales industriales han visto esa composición. Les he hablado de la austenita, la mertensita, la cementita, que es lo que está acá. Y es lo que vemos aquí en este diagrama, que es la temperatura en grados Celsius, ¿sí? La temperatura en grados Celsius y el porcentaje de carbono. Esto quiere decir que conforme aumentamos la temperatura, cambiamos la estructura, pero esa estructura tiene nombre. Cuando llegamos a estos grados 1500, es una austenítica. Cuando pasamos el punto triple y ya ese sólido se vuelve totalmente líquido, es un líquido austenítico. Y ya cuando llega a más de 1500 es líquido totalmente. Por ejemplo, ¿no? Cuando soldamos. ¿Qué hace el arco eléctrico en el charco? Por eso le llamamos charco. Lo vuelve líquido. Cuando se llega a 1100, tenemos un estado austenítico y cementita. Cuando llegamos a 1100 y lo mantenemos, se vuelve cementita. Bajo de eso tenemos cementita, pero con un porcentaje de carbono adecuado, inadecuado acá y adecuado acá. Lo que es la perlita, la ferrita. Son nombres de posiciones que se van logrando y acá lo estamos observando esa forma. Miren la austenita, miren la red hexagonal, como le llaman. ¿Ok? Miren la austenita. Miren la parte negra acá, ya no lo visualizamos acá. ¿Ok? Entonces, y miren las perlitas cementitas, miren esa estructura. Homogénea, heterogénea. ¿Y en función a qué está? En función al calentamiento. Todo está en función al calentamiento. Eso quiere decir que cuando yo lo caliento, no es que yo llegue pues a una temperatura y ya llegó. No, tengo que tomar en cuenta estos conceptos. ¿Qué pasa cuando llego a 700? ¿Qué pasa cuando llego a 800? Por ejemplo, prendo mi horno de tratamiento térmico, lo mantengo en 800 grados, ingreso el material, porque el horno no es que pongo el material y prendo el horno, no. Lo mantengo el horno en 800 grados, por eso tiene un termostato, y ya al ingresar el material se está ubicando como una ferrita austenita. A partir de ahí, yo le puedo dar el calentamiento, ¿no? Puedo llegar hasta 1500 y esa estructura cambia. Pero esa estructura, si tiene demasiado carbono y lo dejo que se enfríe lentamente, va a cambiar a una ubicación adecuada. Este porcentaje de carbono va a bajar y eso es lo que queremos lograr siempre. Cuando está muy fuerte el material, cuando está débil y queremos darle un tratamiento térmico de resistencia, lo calentamos y lo enfriamos lentamente. Entonces, este diagrama hierro-carbono, que lo tenemos acá y se lo voy a subir también un poco de material al Classroom, quiero que lo revisen, por favor. Es necesario, es bueno que se manejen estos conceptos cuando en los catálogos le hablen de esta ferrita, esta austenita, la cementita. Ya saben que eso está en relación a ¿qué? Al porcentaje de calor que yo le doy. Acá tenemos una imagen de las aleaciones hierro-carbono. Miren la ferrita, cómo tiene esta composición. Miren la cementita. Y de por sí ya podemos estar deduciendo, ¿no? Miren esa resistencia, ¿no? Habrán escuchado ustedes del acero cementado. El cementado es noble. Algunos dicen es noble. ¿Por qué? Porque su núcleo, su corazón es blando. Pero afuera es resistente. Nada más.
El cementado, si tú le vuelas la capa que le han puesto, ¿no? Que lo hace resistente, y, como si tuviera cemento, para la redundancia, pero adentro es blando el material. La perlita, mira, la perlita cómo cambia de esta ferrita a esta perlita. ¿Producto de qué? Y esta ferrita a esta cementita. ¿Producto de qué? Del calentamiento y del enfriamiento. Eso es el objetivo de esto, ¿no? Son estados alotrópicos, le llaman algunos. La ferrita, cementita, perlita, austenita, martensita, trostita, sorbita, vainita, lerudita, ceudita y toda la ita, y el grafito, cuyas características son las siguientes. El grafito viene a ser el carbono. Mire, todo lo que se ha llegado, toda la ubicación para llegar ¿qué? Al carbono. Eso, cuando ya llegamos al carbono, significa que ya hemos malogrado el núcleo, hemos malogrado el grano. Por ejemplo, tú cuando le metes llama oxiacetilénica y le damos en exceso, el material llega a tomar una forma inadecuada. Y ojalá que podamos hacer una práctica, no es necesario tener un horno, agarramos un material, un pedazo de acero normal, lo calentamos hasta el límite y vamos a ver cómo ha cambiado su forma. No por el calentamiento, es obvio que tiene que modificarse la forma de un calentamiento, sino su estructura que tiene. Eso es importante que ustedes reconozcan, porque nos podemos equivocar. A veces agarramos la llama oxiacetilénica y estamos descuidados y le damos demasiado calor y tenemos que aceptar que ese grano se malogró, ya no sirve. Tenemos que desechar el material. Acá tenemos otra imagen ampliada de la austenita y la martensita. Mira. Y esto es lo que se logra, repito, esto es lo que se logra en el proceso de tratamiento térmico, bajo enfriamiento y calentamiento. Para la siguiente clase ya estamos hablando de tratamiento de los metales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, mis estimados estudiantes? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Solamente tenemos 1, 2, 3 alumnos. 1, 2, 3, 4 alumnos. Gracias, Juan, por haber asistido. Solamente 4 alumnos. Por favor, pasen la voz a los demás. Yo el otro jueves, sí o sí, mediante el Classroom, estoy tomando examen. Por favor, deben estar activados su Classroom. No nos hagamos problemas. El otro jueves, a las 7 de la noche, ingresen al Classroom. Va a estar la prueba ahí. ¿Ya? Yo no quiero alumnos que se memoricen las cosas, no. Yo necesito alumnos que relacionen. Pueden tener su material, que está en Claro, para que ustedes consulten. Tratamos de que salga una buena evaluación, porque si sacas la información, te queda. Es lo mismo que has estudiado. Entonces, tengan su material a la mano para que den su examen el día jueves a las 7 de la noche, ingresan al Classroom, ¿no? Y si hay una consulta, yo estoy activado en el Zoom para ver si hay alguna consulta de la prueba, ¿ok? Ya, Porque profe. tampoco quiero estar controlándoles que, a ver, da con tu prueba. No, ya no están en ese nivel, ustedes ya son otro level. Ya ustedes son quinto semestre, ya son conscientes, aunque algunos no son conscientes. Ahí tenemos la muestra de cuánto tenemos, ¿ok? Entonces, jóvenes, el jueves tenemos. Exacto, García, tienes toda la razón. Acá hay un grupo de alumnos, acá hay un grupo de alumnos como son ustedes que están constantemente. Yo no puedo maltratar a aquellos que ustedes están en todas mis clases. Mejor dicho, si yo los saco a ustedes no tendría grupo, que no ha asistido. Entonces no, es lo más absurdo que puede haber. Tenemos que apoyar en ese sentido, como así como ustedes me han apoyado el jueves pasado. Entonces, jóvenes, el jueves ingresan al Classroom sin ningún problema, dan su prueba y lo mandan inmediatamente. Yo voy a estar en el Zoom para cualquier consulta. De repente alguna duda, profe, ¿cómo lo mando? O no llegó, o se me fue el internet. Ahí estoy para apoyarlos en eso. A las 7 de la noche comenzamos la evaluación. ¿Ok? Automáticamente sale el resultado, así que no se preocupe. Ya, profe. Okay. Tiene clase con el profesor Gregorio, creo, Lloveda, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, muchachos, los voy dejando para que ustedes descansen un poco. Voy a acabar el Zoom también. Nos vemos entonces hasta el día jueves. Que dan su prueba.
Cualquier consulta yo voy a estar en el Zoom para su solución, ¿ok? Los dejo, cuídense por favor. El examen entra todo lo que está en el material, nada más, no en el otro mundo. Es para el lado. ¿Okay? Ya, profe. Ok, nos vemos muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Sí, García tiene Cusco. Ya quisiera tener el Cusco. Nos vemos muchachos, nos vemos.